Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, hoy continuamos con el segundo ciclo de conferencias sobre las excavaciones arqueológicas españolas en el extranjero y nos viene a hablar la doctora Carmen del Cerro de la Universidad Autónoma. Bueno, yo, antes de haceros un breve repaso de lo que es esta excavación, que ella es directora desde hace algunos años, y su breve currículum, deciros que conozco a Carmen ya desde hace ya algunos años y la verdad que tuve, pues yo digo que el honor de trabajar con ella el año pasado cuando hicimos una exposición en el Museo Arqueológico sobre lo que va a hablar en esta conferencia, sobre Sharjah, las excavaciones de Sharjah. Y bueno, no solamente a nivel personal disfruté, sino que bueno, me enteré de muchísimas cosas, aprendí un montón que desconocía. Así que bueno, nos hemos ido viendo otras veces. Pero, bueno, decirles que lo que van a ver aquí, el valor de esta conferencia, sobre todo, no solo el que esté Carmen del Cerro, la doctora Carmen del Cerro, sino que se trata de una excavación única, es la primera y la única que hay en el Golfo Pérsico española y, desde luego, lo hallado no solamente es también único, sino que además se encuentra en perfecto estado, como si lo hubieran dejado tal cual, como podrán ver algo más adelante. Bueno, brevemente, la doctora Carmen del Cerro es profesora en el Departamento de Historia Antigua, Historia Medieval, Paleografía y Diplomacia en la Autónoma, coordinadora en la Autónoma del Máster Interuniversitario con la Autónoma y la Universidad Complutense, miembro del Centro Superior de Estudios de Asiriología y Egiptología, sito en la Universidad Autónoma de Madrid, y del Gabinete Técnico para la Defensa del Patrimonio UNIDAD, en la Comisión de Asesoría Técnica en Antigüedades y Materiales Arqueológicos. Forma parte del Grupo de Investigación, Culturas, Tecnologías y Medio Ambiente de las Sociedades de Oriente Próximo Antiguo, directora de la Misión Arqueológica de Almadán, en Sharjah, los Emiratos Árabes, centrando sus investigaciones en la Edad del Hierro en el Golfo Pérsico y en la península de Omán. Miembro de la Misión Arqueológica de la Universidad Autónoma de Dagestán, en Turkmenistán, donde bajo la dirección del doctor Joaquín Córdoba lleva a cabo un estudio global de la región de Dagestán durante la Edad de Hierro, basado en los yacimientos de Depe y Satkul. Secretaria científica y miembro del Comité de Redacción de ISIMU, revista sobre Oriente Próximo y Egipto en la Antigüedad. Con respecto a la excavación que ella dirige hace algunos años, el proyecto de Madame supone la primera y única presencia de la ciencia española en el Golfo Pérsico. El equipo de la Universidad Autónoma trabaja en el corazón de la península de Omán desde 1994 para recuperar la Edad de Hierro en Omán a través del estudio poblado de Almadán y su entorno. Gracias a un estudio interdisciplinar de la región, conocemos el modo de vida de los pobladores, su dieta, la economía, intercambios comerciales, sistemas de construcción de las viviendas, sistemas de obtención de agua y de sus usos, así como su necrópolis. Bueno, yo les dejo porque creo que la protagonista es Carmen y no yo, así que les dejo con la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. El protagonista espero que sea la Edad del Hierro en la península de Omán. Yo tengo que agradecer a Esther esta presentación, que tal como lo ha dicho, parezco yo un poco rara, pero que soy normal, todo lo que ha dicho. Y muchas gracias a ella, a su amistad, más que demostrada durante mucho tiempo. Bueno, no me entretengo más. La propuesta de hoy del Museo Arqueológico Nacional lleva el nombre que lleva el proyecto que nosotros tenemos. Se llama exactamente así, por eso le he querido cambiar el título: La cultura de los oasis durante la Edad del Hierro en la península de Omán. Y esa propuesta nos lleva al Próximo Oriente Antiguo. El Próximo Oriente Antiguo, desde luego, es una región tremendamente grande y diversa. Nosotros, como bien nos ha dicho Esther, hemos trabajado en algunas partes de este Oriente Próximo, en el Dagestán, por ejemplo. Lo hemos hecho también aquí en Irak, lo hemos hecho en Siria, en Jordania, por ejemplo, Teresa, que está aquí, nuestra compañera. Pero, sobre todo, nosotros ahora nos vamos a centrar en el Golfo Pérsico, que es donde estamos trabajando todos juntos. El Golfo Pérsico, desde luego, fue siempre una unidad cultural muy llamativa. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a trabajar en las diferentes excavaciones de todos estos países que conforman el Golfo Pérsico, nos damos cuenta que la cultura material fue muy parecida en todos ellos,
desde que tenemos constancias arqueológicas, que es el quinto milenio antes de Cristo, hasta, hasta nuestra época. Es decir, este Golfo Pérsico en el fondo es una especie de gran lago relativamente manejable y siempre ha imprimido una unidad cultural a sus habitantes, tanto que a día de hoy, por ejemplo, todos estos países, los árabes, no Irán, forman este Gulf Cooperation Council, este Consejo de Cooperación del Golfo, que supone exactamente lo mismo que supone para nosotros la Unión Europea, es decir, libre movimiento de personas y mercancías, si uno es de allí. Es decir, un kuwaití puede viajar sin ningún problema a todos estos países. Y siempre han funcionado de una manera muy especial y unida hasta hace muy poquito, con la crisis que estamos viviendo en Qatar. En Qatar tenemos un problema ahora, por primera vez, que esperemos que se solucione y acabemos trabajando todos con tranquilidad en todos estos países como ha ocurrido hasta ahora. Nosotros en concreto donde trabajamos es ahí, en la península de Omán y en el centro de esa península. Y el nombre del proyecto, el proyecto Al-Madam, precisamente lo toma de una región, la región central de esa península, que se llama precisamente así, la región de Al-Madam, que está en uno de los emiratos que conforma Emiratos Árabes Unidos. Son 7 emiratos, son 7 federados, y uno de ellos es Sharjah. En el centro de Sharjah, de ese emirato, se encuentra la región de Al-Madam. Es una región que tiene unos 10 de largo por 5 de ancho, o quizá un poquito más, y que está limitada al este por el piedemonte de las montañas de Omán, ahí lo ven, ese color tan oscuro, y está limitado al oeste por una serie de pequeños montículos de montes que lo que realmente permiten en este corredor, que señalo con el puntero, se ve, ¿no? ¿O solo lo veo yo? Por si acaso. En este corredor, precisamente, lo que se permite es, por un lado, las montañas de Omán, la fijan de alguna manera esta región, y por otro lado, unos pequeños montículos que hay aquí, lo que hacen es parar el avance de las dunas. Como esos montículos son, como por ejemplo este que hay aquí, el monte del Bujáis. Esos montículos, quiere decir, esta zona funciona como oasis, al menos desde el tercer milenio, y sus pobladores han estado ahí situados al menos desde el tercer milenio, pero es verdad que en el Bujáis tenemos una necrópolis incluso neolítica que está fechada en el 5000 a.C. Pero como palmeral y como oasis, yo no me atrevería a decir más allá del tercer milenio. Y eso, gracias a varios factores que se han unido para conseguir que este corredor que tenemos aquí, este corredor, sea habitable desde entonces. El primero son estas montañas que comentaba antes, que lo que hacen es, y yo creo que la fotografía es magnífica, parar la arena de un desierto que en este caso queda a mi izquierda, ¿no? Ustedes lo ven al revés, le quedará aquí, ¿no? Pero a mí aquí, por favor, que yo me lío. Ese desierto queda parado. Aún así, y esta yo creo imágenes todavía mejor, aún así en ocasiones estas arenas consiguen subir por encima de este paisaje realmente espectacular, pero entre el monte, que es el Faya, el Bujáis que está aquí, y el monte del Emalaj, gracias a ellos, en este otro lado, y aquí se ven unas casitas, puede surgir y surgió la vida desde, como he dicho, el tercer milenio. Cuando estas arenas consiguen salvar esta zona, aún así, entonces tenemos un gran aliado, que son esos ríos estacionales, los wadis, los guadián. Porque cuando llueve, y gracias a las montañas de Omán, en esta región llueve más que en ninguna otra en todo el Emirato de Sharjah, cuando llueve, estos wadis arrastran la arena que ha conseguido sobrepasar esas montañas y la devuelven de alguna manera otra vez al desierto. Entonces, a la cercanía de las montañas de Omán, y gracias a ellas, porque llega el monzón de la India, sube, baja y al bajar precipita. Entonces, gracias a las montañas de Omán, gracias a estos pequeños montículos y gracias a los wadis que arrastran la arena, se ha podido crear este oasis en esta zona de aquí. Pero a esto hay que añadir una premisa que todavía no he dicho, y es que desde la antigüedad esta región tiene una capa de agua, una capa freática realmente alta, realmente cerca de la superficie. Bueno, la región de Al-Madam se encuentra entonces en ese color verde que hemos puesto ahí,
para que en esta sección esquemática veamos todavía mejor lo que acabo de decir. El mar, el desierto, bueno, ustedes lo ven así, ¿eh? El mar, el desierto, las pequeñas montañas que cortan la arena, nuestra planicie donde se sitúan nuestros pobladores, las grandes montañas de Omán y de nuevo el mar, es decir, en el centro de la península de Omán. Sabemos desde el tercer milenio que nuestros pobladores sacan agua en esta planicie a base de pozos, pero ahora nos damos cuenta, después de muchos estudios, que en la Edad del Hierro, alrededor del año 1000, 1200, también lo hicieron con otro sistema diferente, un sistema de captación de agua más complicado, que es lo que conocemos como el falach o el kanat. El kanat en Irán, el falach en la zona de Arabia, y nosotros en Madrid lo llamamos, por ejemplo, viajes de agua, ¿no? O en Murcia lo llaman minas, así que yo creo que todos sabemos de lo que hablo. Galerías de captación de agua que trasladan el agua desde una capa de un punto concreto hasta otro punto concreto donde el hombre decide o bien plantar un palmeral o bien... Bueno. Todo eso se juntó para que la Edad del Hierro, que es lo que vamos a ver ahora, pasara a ser un momento interesante e importante en esta región. El área del Madán fue prospectada por primera vez. Bueno, olvidé decir que este es el paisaje que uno va recorriendo por la zona del Madán. Me había olvidado estas diapositivas. Y quería que vieran que el árbol que reina es esta especie de gaf, es una Prosopis cirenaria. Pero también tenemos ese pequeño arbolito que hay atrás, que es acacia. Y bueno, pues los reyes en realidad de esta región son nuestros amigos los camellos que nos visitan constantemente. Ahora nos visitan un poquito menos porque nos han vallado el yacimiento para protegerlo, pero aún así vienen, se comen todo lo que tenemos, incluso nuestros planos, y nos dejan imágenes realmente entrañables como esta, porque están tan acostumbrados a nuestra presencia que hasta nuestro compañero Alejandro conseguía tener tranquila a Matilda, que era el nombre de esta camella. En este paisaje dunar, que por eso realmente los camellos se sienten tan a gusto, donde pueden realmente moverse con cierta facilidad, sin embargo, el hombre pronto consiguió, porque sabía que existía ese agua, una transformación interesante, sobre todo a través de los palmerales, y en muy pocos metros pasamos de esas dunas, que son paradas por las montañas, a tener unos campos de cultivo como por ejemplo este y sorpresas como esta, ¿no? Es decir, de repente hemos cambiado prácticamente, nos parece que estamos en otro lugar gracias a esa capa de agua que ahora no está tan cerca. Ahora se utiliza bomba de extracción de agua, pero en la antigüedad ya vamos a ver cómo sí estaba muy cerca. Entonces, lo que decía antes es que el área del Madam había sido prospectada en el año 73, por primera vez por un equipo iraquí, que no realizó ninguna excavación, pero sí que señaló restos en el área en el que hemos puesto AM1, al Madam 1, restos que llamaron la atención a una misión francesa que excavaba relativamente cerca, y en el año 1990 esta misión francesa, dirigida por Michel Mouton de Lyon, del CNRS de Lyon, comenzó una prospección y realizó una carta arqueológica donde mencionó hasta 54 sectores, 54 puntos de vestigios arqueológicos en todo el área, por cierto, la mayor parte de ellos de la Edad del Hierro. De tal manera que parecía la región muy interesante. El equipo francés no tenía capacidad para trabajar él solo aquí, porque además estaba trabajando en otra región más al norte, y en ese momento tuvimos la suerte de comenzar una cooperación entre la Dirección General del Emirato de Sharjah, el CNRS de Lyon y la Universidad Autónoma de Madrid para empezar una prospección y estudio de toda esta región ya en el año 1994. Como he dicho antes, las primeras excavaciones en la península de Omán nacieron a la vez que nacieron estos países que la conforman y que son fundamentalmente dos, por si acaso geográficamente actualmente no estamos situados. El país que da al Golfo de Omán y por tanto al Índico es Omán, con capital en Mascate, y lo que tenemos en el otro lado y prácticamente abierto al Golfo Pérsico, pero también, si se dan cuenta por la línea que divide los países, también está abierto al Golfo de Omán, es Emiratos, insisto, dividido en 7 emiratos.
Cuando se unificaron estos emiratos, que fue en el año 71, justamente en ese mismo momento se crearon direcciones de antigüedades para empezar a estudiar todo el territorio, que hasta el 71 prácticamente no había sido tocado. Y lo primero que salieron a la luz pues fue los grandes restos funerarios que hay en la península de Omán, que no puedo explicar aquí, pero son impresionantes, del tercer milenio y segundo milenio antes de Cristo. Son unas necrópolis increíbles, la verdad, pero aquí no me da tiempo. Las necrópolis del tercer milenio y del segundo milenio en la península de Omán eran tan llamativas que, sin embargo, la Edad del Hierro, es decir, lo que venía a partir del año 1100 a.C., pues a nadie le interesaba, porque ahí no había grandes restos funerarios. Pequeñas tumbas, muy pequeñitas, individuales, prácticamente sin ajuar, eso pensábamos, luego llegó el ajuar, pero en ese momento no. Y de tal manera que cuando nos referíamos a la Edad del Hierro, pues estábamos realmente perdidos en el año 1994 o 1995. Sin embargo, en los oasis de un poquito más al sur, de Abu Dhabi, de Al Ain, nuestros compañeros franceses empezaron a rescatar, y locales también, por primera vez, alrededor de los años 90, principios de los 90, los primeros poblados estables que hasta ahora no habían sido documentados. Ciertamente se ha documentado algún poblado estable en el tercer milenio, pero eran pocos, muy difíciles de encontrar. Sin embargo, en la Edad del Hierro comienzan a aparecer estos primeros poblados. Así que con la necesidad de entender por qué alrededor del año 1000, más o menos, vamos a poner una cifra, el 1000, se empezaban encontramos una explosión demográfica y una aparición de poblados que antes no había. Con esa idea, nosotros empezamos a trabajar por fin en la región de Al-Madam, que, como ven, nos queda muy, muy cerquita de la frontera con Omán, tan cerquita que hay partes del yacimiento que no podemos tocar porque nos queda en el otro país, ¿eh? Pero ¿qué vamos a hacer? Estas cosas nos pasan también a los arqueólogos, Comenzó en el año 94 este proyecto en comunicación o con contacto con el CNRS de Lyon y con el doctor Michel Mouton. En el año 94 empezamos, en el 96 quedó solo en manos españolas, de la mano del profesor Joaquín María Córdoba, que ha trabajado 20 años ininterrumpidamente en el yacimiento y que en el 2015 tuvo a bien pasarme el proyecto a mí. De tal manera que todo lo que yo voy a decir aquí, en realidad lo podría estar diciendo el profesor Córdoba, ¿eh? No es mío, es nuestro, o más bien es suyo. Pero bueno, en cualquier caso, la que tiene que afrontar el proyecto ahora, pues soy yo. En cualquier caso, tengo que felicitarle por todo el trabajo. Todo este proyecto Al-Madam tuvo un punto de inflexión, como ha dicho la doctora Pons, precisamente hace 1 año y medio, en esta exposición que tuvimos. Justamente uno sale por la puerta ahí. Como comisarios el profesor Córdoba, Carmen Pérez Díez, Esther Pons, y tengo que decir que gracias a ellas, sobre todo a la doctora Pons, y a la Universidad Autónoma de Madrid y a la Dirección General de Antigüedades del Emirato, pudimos llevar a cabo una exposición donde lo que queríamos era explicar a todo el mundo, no solo a los colegas, sino también a todo el mundo, 2 cosas fundamentales que habíamos llegado a descubrir después de mucho tiempo en nuestro trabajo. Lo primero es que nos encontrábamos en el país de Magán, el país que dicen los textos mesopotámicos, que se llama así y del que vienen materiales tan importantes para Mesopotamia como el cobre, la diorita, la clorita, probablemente el hierro más tarde. Y nosotros nos encontrábamos en ese país, es decir, el que abastecía a Mesopotamia de todas estas materias primas. Y habíamos estudiado, por un lado, cómo nuestros pobladores de nuestra yacimiento habían trabajado la tierra y habían buscado el agua para permanecer ahí, y por el otro lado habíamos trabajado la vida y la muerte de nuestros pobladores, excavando no solo el poblador, sino también parte de la necrópolis que se le asocia. Esta exposición, por suerte, tuvo el apoyo absoluto de todos nuestros compañeros que han trabajado a lo largo de estos años con nosotros.
En una mesa redonda que tuvimos precisamente aquí, que yo tuve la fortuna de estar ahí sentada escuchándoles embelesada, pero en realidad para mí lo importante es que todos estos años han trabajado con nosotros y nos han definido, como dice, por ejemplo, aquí mi compañera Teresa, que tengo la suerte de tenerla aquí entre nosotros, nos han definido de manera muy especial todo nuestro yacimiento. Ellos de una manera geoespacial, pero también los geólogos que han caracterizado y nos han dado la procedencia de los materiales que encontramos en el poblado. Por supuesto, los antropólogos, que han hecho una aportación, yo creo que interesante cuando lleguemos a ella a lo largo de esta conferencia. Los arqueobotánicos y paleobotánicos, que también, por supuesto, nos han ayudado. Y, por último, el Laboratorio de Arqueozoología de la Universidad Autónoma, con nuestros compañeros trabajando en fauna, que también, por supuesto, han sido un parte muy importante y lo siguen siendo. De tal manera que a partir de ahora que voy a empezar a explicar bien el proyecto Almadam, pues yo soy una, pero porque no es una voz, pero aquí hemos sido un equipo. Esto, si no, no hubiera salido adelante. Bueno, nuestro objetivo entonces eran las comunidades sedentarizadas en los oasis en el paso del tercer al segundo milenio y por eso volcamos nuestro trabajo en el sector 1 de Almadam desde 1996. Así que, pues nada, vámonos a Almadam, que se encuentra junto a la aldea de Zuqueiba. Esa es la razón por la que nuestro gobierno de Sarria puso ese Al-Zuqueiba en grande, pero para nosotros es el sector 1 de nuestra carta arqueológica. Allí, en el sector 1, un habitante de Zuqueiba, precisamente, vivía el pobre allí en un poblado que estaba al lado, encontró ese objeto tan extraño en el 1988 y a partir del hallazgo de ese objeto de cobre, aunque parece bronce, pero no, luego supimos que no, a través de ese objeto de 39 centímetros de largo, que aún no tiene paralelos fuera de Almadam, sí en Almadam, porque hemos encontrado otro después, pero fuera de Almadam, a no ser que Fernando un día me diga que él también, porque me dijo que tenía una cosa parecida, no sé, en un yacimiento en Dubái. Pues esto llamó la atención, un equipo local empezó a trabajar aquí, salió esta casa en perfecto estado de conservación y cuando nosotros llegamos decidimos reexcavar esta casa, rehabilitarla de alguna manera y siguiendo la topografía de la zona, una topografía de unos 600 por 400 metros, seguir excavando alrededor y efectivamente así fue como encontramos un poblado que tenía varias casas que se comunicaban entre sí por muros perimetrales y que, según la cerámica, según fuimos avanzando, quiero volver a la diapositiva previa, pertenecía fundamentalmente al hierro 2. En el año 1997 nosotros teníamos un pequeño problema cronológico, porque estábamos todos muy liados, pero todas las misiones arqueológicas que trabajamos en la península de Omán nos reunimos, cada uno fuimos con nuestra cerámica y nuestra estratigrafía y dijimos, ¿tú qué tienes? Y nos conseguimos aclarar e hicimos esta cronología. En nosotros, nuestro poblado quedaría incluido alrededor entre el 1100 y el 600 el hierro 2. Bueno, pues este poblado tiene, que este es el corazón central, hay más casas, pero vamos a ver el corazón central, una entrada por este sitio. Y esos muros perimetrales permiten la existencia de un espacio abierto de grandes dimensiones que es utilizado también como espacio doméstico. No solo hay que contar las casas, sino también fuera de ellas, porque fuera de ellas precisamente es donde están, por ejemplo, los hornos o donde están los lugares en los que se trabaja la piel, donde se hacen los trabajos de artesanía. Por tanto, contamos todo como lugar, este espacio doméstico. Algunas de las casas estaban verdaderamente bien conservadas y pretendemos que sean el eje de una futura musealización. La casa que habían excavado los locales todavía conservaba 2,15 metros de altura, ventanas. Esta también conservaba ventanas, tenía 1,80 de altura y podemos estudiar perfectamente todo el sistema de techumbre porque había quedado totalmente allí, se veía perfectamente. Todas las casas están construidas con adobes de gran formato y gran dureza, 60 por 40 por 6, colocados a soga y a capas alternas de mortero de 6 centímetros. Estos adobes tan duros en realidad estaban tomados del terreno natural y estaban mezclados con gravilla. El revoco también está tomado de la tierra, sin embargo este no lleva gravilla.
Bueno, los espacios que comparten estas casas, nos encontrábamos estos hornos, como yo decía antes, como decíamos antes, adosados a los muros o bien exentos, casas relativamente pequeñas, como he dicho, pero todo en sí es de un uso doméstico. Y en estas zonas, como he dicho, pues se procesa la comida, se preparan productos lácteos, se cuida el ganado, se manufacturan tejidos, se repara la cerámica. Y todo esto lo entendimos porque lo acometimos desde un punto de vista interdisciplinar, como he dicho antes. Y lo primero que nos parecía, gracias a los estudios de nuestros compañeros, es que nosotros no teníamos lo que sí que tenían otros poblados de la Edad del Hierro. Otros poblados de la Edad del Hierro tenían jarras de almacenaje enormes como estas, dentro llenas de dátiles o dentro llenas de grano, pero nosotros esto no lo teníamos. Tuqueiva, Almadamulo, lo que nos estaba diciendo era que no era un poblado de carácter estrictamente agrícola, como estos, sino que tenía un carácter muy mezclado entre agrícola y ganadero. El registro de Almadam difería, nuestras jarras son todas más pequeñas, no hay jarras de almacenaje, no hay jarras llenas de grano, tenemos jarras de pequeño tamaño localizadas junto a hogares o a los umbrales de las casas, como pasa hoy en día en las casas beduinas, que hay una cosita cerca para que uno se pueda limpiar los pies. Es decir, cerca siempre de lugares donde se necesita un aporte de agua, por ejemplo, para hacer comida o para realizar una labor artesanal. No para contener nada, es decir, no hay un excedente, o al menos no parece que se esté guardando un excedente ni de grano ni de dátiles en ningún punto del poblado. Es verdad que el registro arqueológico del poblado nos muestra directa e indirectamente que sí hay cereales. Lo directo es que hemos hecho estudio por flotación y salen, aunque muy poquitos, y sobre todo lo que salen son leguminosas que probablemente fueron recolectadas y no cultivadas, y además probablemente se comen en crudo. Nosotros tenemos un problema con el clima. Nuestro clima no nos deja que el polen se quede ahí, porque el polen aguanta en lugares húmedos. Entonces los arqueobotánicos, los paleobotánicos los pueden estudiar. Nosotros, con el clima que tenemos aquí, es imposible. Entonces es muy difícil que aparezca una comida vegetal bien conservada, y desde luego a nosotros no se nos ha conservado. Pero indirectamente sí que podemos decir que tenemos este trabajo, o que sí que tenemos este cereal, porque tenemos en el poblado no sé cuántos machacadores, molinos de mano y todo tipo de instrumento para machacar el grano. Luego, entonces, en cualquier caso, con las últimas campañas que hemos realizado, aseguramos que efectivamente sí habría una cosecha o como mínimo al año. Eso lo vamos a ver después. Los materiales pétreos hallados en el poblado, estudiados por supuesto por nuestros geoquímicos, nos hablan sobre todo de dolerita, es decir, diorita y gabro, que viene de la montaña de Omán. Esos filosilicatos son clorita, esteatita y serpentina, que se utilizan sobre todo para hacer objetos funerarios, y también la caliza, que la encontramos o bien para goznera, para el gozne de la puerta, o bien también para sujetar una techumbre, o bien en un canal para repartir el agua o frenarla. Tenemos las tres posibilidades. Pero lo más bonito, desde luego, es lo que se hace con la diorita, con la clorita o con la esteatita, y que se coloca en los ajuares funerarios del primer milenio. Una gran variedad de puntas de flechas nos dicen que en el poblado era importante también la caza, pero también tenemos cuchillas de bronce, agujas, leznas, pinzas y punzones, probablemente usadas para hacer y para arreglar tejidos y alfombras, así como trabajar el cuero, y todos aparecen en esa zona, digamos, comunal de la que hemos hablado antes en el poblado. Pero también las puntas de flecha también aparecen alrededor, en prospecciones que hemos hecho. El sector central también nos ha dado un gran número de huesos de animales. Tenemos, sobre todo y fundamentalmente, un 39% de cabra y oveja y un 61% de macroungulado y mesoungulado, o sea, vaca y sobre todo camello. Respecto a la fauna no doméstica, pues la gacela, que además a día de hoy todavía sigue siendo tan importante para el país que incluso emite moneda con gacela, la más pequeñita de todas tiene una gacela a día de hoy. Y fauna silvestre,
Hemos documentado la liebre y también este zorro, que probablemente en nuestro caso sería un feneco. Ese zorro pequeñito, he puesto varios zorros con posibilidad, el común, el ruepeli, que es uno propio del Próximo Oriente, pero probablemente nosotros tuviéramos ese zorro rojo feneco, porque es el zorro más adaptado a formación de duna, a formación dunar. Así que quizá fuera esa cosa tan bonita, ¿no? lo que tenemos. Pero, para nuestra sorpresa, y teniendo en cuenta que estamos a 70 kilómetros de cada una de las costas, recuerden que estábamos en el centro de la península, también hemos encontrado consumo de breca y de dorada. Y si eso es curioso, lo más curioso es que hemos llegado a clasificar hasta 50 especies de moluscos marinos, en unas cantidades realmente increíbles, y 2 especies de agua dulce. Destacamos además el uso de la concha de madreperla como contenedor de pigmentos y también varios gasterópodos que hemos visto cómo se han trabajado para utilizarlos como colgantes. Bueno, una vez excavadas las casas y reunidos los estudios de todos nuestros compañeros, de topógrafos, de botánicos, de arqueozoólogos, de geólogos, etcétera, etcétera, nosotros nos encontramos con 3 evidencias. La primera es que los espacios comunes entre las casas eran importantes. La segunda, que esos adobes eran raros, su composición era extraña. Y la tercera, que el poblado, y eso lo decía el registro arqueológico, había sido abandonado por propia iniciativa de sus habitantes. Aquí no hay destrucción ninguna, eso está claro. Nadie destruyó este poblado. Y eso nos va a llevar a 3 búsquedas. Bueno, pues si son importantes los espacios comunes, vamos a abrirlos con sondeos estratigráficos. Si los adobes son raros, hay que ver de dónde vienen. Y si el poblado fue abandonado por iniciativa de sus habitantes, es decir, no fue ni una llegada masiva de población, ni que se quema el poblado, ni nada así, entonces, bueno, algo natural, faltó el agua. Es lo primero que uno se plantea en un sitio que es casi desértico, ¿no? Faltó el agua. Pero primero tuvieron agua, es decir, utilizaron aparte de los pozos algún tipo de ingeniería hidráulica. Bueno, el caso es que pronto el agua, o más bien su uso y desaparición, aunó las 3 búsquedas en una y definió aún más nuestro proyecto. Tras una década de estudios interdisciplinares, del poblado y, cual si fuéramos zahoríes, el agua de repente empezó a inundar nuestro estudio y ya nos vimos totalmente unidos a ella. Vamos a ver estas 3 búsquedas para entender lo que digo. Uno de los sondeos estratigráficos que abrimos, empeñados en entender por qué estaban esos muros ahí y qué función hacían, nos permitió topar con un pozo comunal, que tendría probablemente una estructura con troncos como el que hay ahí reconstruido. Es muy habitual en la península de Amán encontrar cosas así todavía, El sondeo estratigráfico en el que quedaba incluido el pozo nos permitía ver que había sido reconstruido en varias ocasiones y que había sido siempre reforzado, porque claro, la arena entra muy fácil, entonces reforzado de alguna manera con esa especie de argamasa para no permitir o permitir lo menos posible la entrada de la arena. Nos encontramos con un pozo que había sido cortado 7 metros en la roca, pero vimos el pico perfectamente con qué tipo de instrumento había sido tallado. No lo tenemos, pero sí otros poblados de la Edad del Hierro sí que se han encontrado este tipo de picos y nos damos cuenta que tendría que ser una cosa muy parecida. Las paredes además tienen una serie de escaloncitos que permiten bajar y subir a los pobladores poniendo las piernas así como se ha hecho hasta hace muy poquito tiempo. Al vaciar el relleno, nosotros lo que vimos es que este pozo fue primero excavado hasta 4 o 50 metros de profundidad en un pozo que era más bien rectangular. Eso quiere decir que recargaría el pozo más o menos a 4 metros y eso está muy bien, no está nada mal que el agua esté a 4 metros. Pero según empezamos a bajar nos dimos cuenta que en realidad ese pozo había sido repicado otra vez y rebajado hasta los 7 metros. En este caso, en una forma más rectangular. Abajo de los 7 metros nosotros encontramos una vasija prácticamente completa dentro de un nivel de 40 centímetros de arena fina y verdosa debido precisamente a la descomposición orgánica y a la humedad. Lo que quiero decir con esto es que
se hace un pozo de 4,5 metros, el agua tiene que recargar más arriba, vamos a poner 4 para que suba el agua, y después se baja hasta los 7, por tanto el pozo más o menos recarga al 6,5. Pero ni siquiera llegó al 6,5, solo hubo 40 centímetros de agua, es decir, a pesar de bajar hasta los 7 metros, el pozo solo recargó 40 centímetros, por lo cual esto quiere decir que el agua estaba bajando mucho y estaba bajando constantemente, y volvió a bajar muy poco después de que a los 7 metros se llegara al final de este pozo. Bueno, el pozo situado en el interior de la villa de Tuqueiva suministraría agua a los habitantes y a los ganados para la puerta, como he dicho, para la comida, para hacer algo con el trabajo por ejemplo, de las telas o de la piel, pero no serviría para regar para regar una plantación, para regar un palmeral, para crear unos cultivos. No hay ningún canal que salga de este pozo y tampoco daría tanta agua, eso no es posible, ¿eh? Así que hay que buscar por otro lado para las siguientes preguntas que nos hacíamos. La primera ya estaba contestada, porque era importante estos muros perimetrales, entre otras cosas, para resguardar este bien, que es un pozo dentro de un poblado. La segunda búsqueda, pues, ¿qué pasa con estos adobes? Bueno, junto a la pared de esta casa, la casa 6, justamente casi el día que nos volvíamos para casa, estas cosas siempre pasan el día que te vuelves para casa, apareció una zona que no entendíamos muy bien y decidimos al año siguiente comenzar a trabajar aquí. Al abrirla en extensión, encontramos lo que hemos dado a llamar la zona de trabajo de adobe y de material de construcción del poblado. Como trabajamos en un país en el que nos tenemos que entender en inglés, por eso están casi todas las cosas en inglés, eso del Mud Brick Working Area, pero bueno, que nosotros nos olvidamos. Simplemente es que tenemos la terminología en inglés, me perdonan, pero nos aclaramos así mejor. Zona de trabajo de adobe, aunque yo haya puesto esas siglas MWA ahí. Entonces, nosotros nos ponemos a trabajar aquí y lo primero que nos encontramos es una instalación cortada en la roca, en la que se estaba extrayendo la parte más alta de esa roca. Y se estaba extrayendo precisamente para la creación de esos adobes. Pero esa roca que se extrae se necesita moldear. Y como es lógico, se moldea con agua. Así que en la instalación se abrió otro pozo. Y de ese pozo, a través de 2 canales, pues se derivaba el agua a una serie de pozas, de pocitos, de balsas, fundamentalmente hasta 63 tenemos documentadas a día de hoy, donde la masa del futuro adobe era moldeada. Algunas de estas balsas tenían todavía parte del amasado, otras tenían acumulación de material, otras se veía que habían sido zonas en las que se había extraído literalmente el material, en otras había piletas, porque probablemente el agua de vez en cuando había que de alguna manera, si estaba sobrante, pues para no perderla, acumularla. En cualquier caso, lo que nos damos cuenta es que esta es una instalación que se va abriendo poco a poco, es decir, cuando se acaba la parte más alta de la roca natural, que es la que se puede moldear con facilidad, entonces se abre otra balsa y así se va ampliando poco a poco esta instalación, mezclando la masa rocosa con gravilla y con paja y dejándola literalmente moldear como un adobe y dejándola secar. Ahí tienen, por ejemplo, el ejemplo de esos adobes que nos encontramos, que estaba precisamente ahí preparado para que se quedara secado al sol. Cuando se seca, tenemos la forma de un adobe, sí, pero en realidad lo que tenemos es un trozo de roca. Por eso son tan duras nuestras casas, bueno, las casas de ellos, ¿no? Son tan duras, por eso llovía y llovía año tras año. Llegábamos allí y decíamos, ¿y este adobe por qué no se descompone? Y nos tenía muy nerviosos a todos, hasta que nos dimos cuenta por qué no se descomponía, porque en realidad era roca. Bueno, en un momento determinado del uso de la estructura, uno de los canales quedó bloqueado, por lo que el aporte de agua decaería y no llegaría a todas las balsas. Así que finalmente no sabemos si porque ya no fue necesario elaborar más adobes o porque el agua escaseó y dejó de salir de ese pozo, la instalación quedó abandonada en pleno uso, tal y como muestran las huellas de aquellos que trabajaron el adobe y que han quedado impresas en alguna de las balsas.
En el año 2004, nuestros compañeros antropólogos que formaban parte de nuestro equipo se desplazaron hasta allí y comenzaron un estudio de estimación de altura, peso y edad, ya que en algunas de las balsas, en concreto en la balsa 6 y en la 37, creo que son, sí, en cada una de ellas hay más de 300 huellas por balsa. Huellas sobre todo de pies, pero también hay de manos y también hay de los instrumentos utilizados, es decir, que tenemos la huella de las azadas y las huellas de los picos. No tenemos la azada y no tenemos el pico, pero sí la huella que ha dejado el instrumento. En el caso de las huellas humanas, la mayor parte de ellas están bien conservadas, pero algunas de ellas también están un poco deformadas, porque al trabajar sobre el adobe, algunas de ellas implican deformación, claro, ¿eh? Entonces, algunas están deformadas y no las podemos estudiar, pero las que no están deformadas han permitido ver que la inmensa mayoría de estas huellas no son de adulto, sino que son de niños entre 5 y 11 años, algunos adultos también, pero sobre todo son de estos niños. Nosotros no decimos que los niños estén trabajando en la península de Omán en el 1000 a.C. o 600. Decimos que aquí hay niños que pueden estar jugando. O sea, no decimos que estén trabajando, decimos que aquí hay niños que pueden estar simplemente con algún adulto. Aparte de las huellas humanas y de las huellas de instrumentos, justamente en la zona esta más abajo donde se está extrayendo el material, también hemos encontrado huellas de burro. Así que probablemente algún burro se colocó ahí para encima del fardo ponerle los adobes y que fuera él también parte. De hecho, mi compañera ha dibujado aquí uno, porque tenemos las huellitas de un burrito ahí también. Bueno, el agua que proviene del pozo, riega, que está ahí tan primorosamente dibujado por nuestro compañero Miguel, pues las huellas, el agua de ese pozo regaría esta instalación, que por cierto es única en la península de Omán. No se conoce una cosa igual, yo no la conozco en ningún lado, pero aseguro que en la península de Omán y en Oriente no la hay. Porque normalmente el adobe se trabaja sobre la arena o sobre la tierra. Como eso está picado en la roca, es por lo que nosotros sí que lo tenemos. Entonces el agua que llega aquí llegaría desde ese pozo, pero no abarcaría mucho más. Ese pozo no tiene mucha capacidad, tiene unos 5 metros de profundidad, es pequeño, no tendría mucha más capacidad, con lo cual hay que volver a plantearse. Y el agua para los cultivos, porque nosotros estábamos empeñados que había cultivos. ¿Dónde está? Tercera búsqueda, encontrar la galería de captación de agua. En el año 94, los compañeros franceses habían señalado una serie de colinas blanquecinas sobre la tierra en nuestra región y con paralelos a lo que se ve a día de hoy cuando uno recorre al lado de una canalización islámica actual y también al lado de un canat, pensando en los paralelos, cómo se ve cuando uno va por la superficie, pensaron que estas líneas de colinas blanquecinas podrían ser probablemente galerías de captación de agua. Nosotros quisimos corroborar esa hipótesis siguiendo una de esas líneas, que no sé si lo ven, si quito la flecha, pero ahí hay una línea de colinas blanquecinas. ¿Me creen? Si no, a ver. Y nosotros quisimos estar seguros que realmente esas colinas debajo... Esas colinas son el fruto de hacer pozos verticales a través de los cuales uno baja para poder hacer la galería de captación y también para que haya luz en ellas, O sea que, bueno, pues hicimos aquí un sondeo en esas colinas blanquecinas y efectivamente dimos con varias bocas de entrada a una galería de captación de agua, que en la zona estas bocas se llaman zukba o zukab en el plural, porque no es un pozo en sí, no es un pozo para sacar agua, como repito, es un pozo para bajar a la galería, para hacer la galería, para limpiar la galería y para que entre agua, pero no para sacar el agua desde allí. Entonces lleva otro nombre, que por cierto es el mismo nombre de Zuqueiba, es decir, actualmente nuestro poblado se llama Pozo Pequeño, tiene el mismo nombre, ¿no? Se ha mantenido el topónimo. Las bocas de estas zukbas se excavan directamente sobre la arena y tras atravesar un nivel de gravilla se adentran en la roca natural y bueno, pues permiten y nos llevaron a esta galería de captación de agua que estaba excavada completamente en la roca natural con el mismo instrumento que habían sido excavados los pozos del poblado, con esos picos.
Actualmente la galería ha sido liberada en 35 metros, tiene una forma de zigzag. Eso es diferente, por tanto, a los falats islámicos posteriores o a los qanat posteriores, porque los qanat posteriores son completamente rectos. Nuestra galería no, va en zigzag. Eso permite captar mucha más agua en toda la capa freática y que en realidad no funcione como un falats tradicional, que coge el agua de aquí, de un punto, y la lleva aquí, sino que en realidad funciona como un pozo a lo largo, cogiendo agua desde muchos puntos y no solo desde una, y al final sí, trasladándola a donde uno quiere llevar el agua. Entonces, la forma de la galería probablemente es por eso. La altura de la galería, que en total tiene 5 metros y 55 de ancho, se debe en realidad a que nos encontramos ante dos galerías superpuestas. Es decir, nuestros pobladores primero excavaron una galería de 1,5 metros. Cuando se les fue el agua, rebajaron toda la galería y llegaron a rebajarla 4 metros y pico más, y en total tenemos más de 5 metros de galería. Es decir, otra vez nuestras instalaciones nos están diciendo que faltó el agua en un momento determinado y que hubo que buscarla. Y en esta ocasión, además, rebajar mucho, y una instalación realmente grande, como vamos a ver ahora. Nosotros suponíamos que el agua que provenía de esta galería de captación garantizaba los cultivos de nuestro poblado, porque el poblado está aquí y iba directo, pero teníamos que estar seguros. Teníamos que estar seguros que nuestro poblado y esta galería de captación compartían una misma unidad arqueológica. Aquí, por ejemplo, nuestros geólogos, los pobres, topógrafos, tuvieron que trabajar mucho, ¿verdad? Y ayudarnos. Y queríamos estar seguros, ¿no? Sobre todo queríamos estar seguros de qué había aquí, en ese área. Un área tremendamente plana, realmente plana, muy llamativa, que estaba entre el poblado y la galería de captación. Así que hemos pateado literalmente esta región, pues no sé, años y años y años. Mientras que íbamos de un lado a otro, nos bajábamos del patrón, dábamos vueltas, seguíamos a dar, ahora me voy, ahora nos vamos juntos, ahora venimos, ahora vamos. Porque aquí no había nada, es decir, ningún rastro de nada. No había cerámica, no había objetos, no había nada. Pero era tan plana. ¿Por qué era tan plana? Ya sé, cualquiera dirá, pero ¿qué más da? Pues no, daba igual. Era excesivamente plana. Y entonces nosotros al final hicimos una prospección geomagnética que permitió, empezamos por lo que ya habíamos excavado, por esa zona de pozos que hemos visto, y seguimos una prospección geomagnética, y gracias a la prospección geomagnética fuimos abriendo sondeos estratigráficos hasta 15, que nos permitieron ir siguiendo el recorrido de esa galería de captación de agua a partir del momento en el que salía ya a la superficie, es decir, en el momento en el que perdía su cobertura y ya pasaba a ser un gran canal profundo al principio, luego menos profundo, pero ya era a cielo abierto. Y seguimos y seguimos y seguimos hasta que llegamos a un lugar en el que ese canal pasó a ser una especie de acequia, que no llega a tener más de 20 centímetros de profundidad, y donde nos encontramos realmente que habían sido colocados los cultivos del poblado. Actualmente nosotros lo que tenemos es una red de acequias, una red de cultivos, de colocación de palmerales y de cultivos tallada en la roca, otra vez, y por eso se ha quedado completamente conservada. De tal manera que a día de hoy tenemos un canal principal, de él salen 67 acequias, 89 alcorques, 15 estanques, más de 1000 metros tenemos hasta ahora abiertos. Y lo que nos encontramos es, como digo, un canal principal. De él salen líneas de alcorques donde se situarían palmeras, estanques entre 2 y 7 metros de ancho por más de 30 de largo para el agua,
lajas y cerámica que funcionan como partidores, que funcionan para parar el agua o para derivarla a un lado o a otro. Y en realidad lo que estábamos viendo era exactamente lo mismo que habíamos visto cuando pasábamos por el sur de Irak. Paseábamos por el sur de Irak y veíamos los cultivos tradicionales. Es que era exactamente igual. Y según preguntábamos a los locales, pues estábamos viendo lo mismo, solo que aquí cortado la roca, pero exactamente lo mismo. Nosotros calculamos, esto es un bosquejo simplemente para que lo veamos mucho mejor, calculamos que la garilla de captación, es decir, lo que va bajo tierra y en forma zigzag, tiene aproximadamente 500 metros de largo. No podemos excavar la cabecera porque cae en Omán, como les dije antes. Estamos tan cerca de la frontera que la cabecera no la podemos excavar, ¿eh? Entonces no sabemos dónde empieza. Calculamos esto, pero no sabemos dónde empieza. El canal a cielo abierto, que ya no tiene cobertura, y antes de que empiece a derivar canales a ambos lados, tiene aproximadamente unos 200 metros. Y en total, la zona cultivada tendría más o menos esa proporción, es decir, unas 15 hectáreas. Eso quiere decir que habremos excavado aproximadamente solo el 20% de la zona de cultivo. La distancia de estos cultivos al poblado es 1 kilómetro aproximadamente y al corazón del poblado 1.200 kilómetros. Total, que tenemos más o menos controlado ahora mismo cerca de 2 kilómetros y pico del paisaje en la antigüedad en nuestra región. La ausencia de cerámica, como yo decía, para nosotros fue horroroso, porque como no la encontrábamos, teníamos en contra parte de la comunidad científica internacional, excepto a la Dirección General de Antigüedades, que nos apoyó en todo momento, en el que nos decía que estábamos excavando un falach islámico. Entonces, una obsesión del profesor Córdoba, y me alegro mucho, era encontrar cerámica, y la encontramos en cuanto empezamos a excavar en la zona de acequias, y toda, por supuesto, es cerámica del hierro 2, es decir, que no hay manera de perderse. Esto es hierro 2 y no hay ningún problema, no hay ninguna duda. Pero para rematarlo, en cuanto a estar seguros con la cronología, tuvimos unos aliados, y los aliados fueron la gran cantidad de moluscos que empezaron a aparecernos en la red de acequias, sobre todo en el canal principal y en las desviaciones a los canales principales. Eran bolsas y bolsas y bolsas de estos Tiaridae, que son unos moluscos que solo viven en agua limpia, agua corriente y agua dulce. Su estudio, tanto de ellos como de este otro molusco de manglar que también apareció, que es la Terebralia palustris, su estudio por curva de calibración marina en la Universidad de Tübingen nos dijo que estos moluscos eran del 900 al 1000 a.C. con una probabilidad del 95%. De tal manera que ya no solo teníamos la cerámica, sino que teníamos la evidencia. Aquí había agua, el agua era limpia, era corriente, esto era un palmeral, o si no era un palmeral, vamos, lógico, un palmeral, no me veo plantando allí abedules, ¿no? Un palmeral. Y además en uso y en funcionamiento en la Edad del Hierro entre el 1000 y el 600, igual exactamente que nuestro poblado. Esto nos costó años para que nos creyeran. Ahora ya nos cree todo el mundo, en fin. Pero para rematarlo, dijimos, bueno, vamos a ponernos súper modernos y vamos a hacer estudios acarológicos del relleno del falach. Entonces ahí metimos a nuestro arqueólogo, que efectivamente lo hizo. Hemos cogido muy pocas muestras, de tal manera que el estudio de los ácaros será una cosa que hagamos en la próxima campaña con toda seguridad. Pero de momento lo que nos dicen es que teníamos un paisaje muy parecido al actual, muy parecido, y lo que queremos es tener más muestras porque podemos encontrar ácaros que hayan estado sobre animales. Y entonces nos digan exactamente si aparte del camello, que es lo que nos aparece en el poblado, o de la liebre, pues puede aparecer algún tipo de animal más. La zona se encuentra actualmente en proceso de excavación y por eso sus medidas no son desconocidas, pero suponemos que la zona de cultivo está englobada entre una serie de colinas que son el resultado de la acumulación del terreno removido para allanar la zona. Es que la zona era llana porque la habían allanado para que se pudiera crear toda esa red de acequias. Y efectivamente, es que toda nuestra red está incluida dentro de una serie de colinas y ahí, por ejemplo, he señalado 3, que si uno las abre,
son artificiales. Uno ve por dentro que claramente está echado el material que ha sido para allanar toda esa zona y a partir de ahí poder derivar todas las acequias y todos los canales. Bueno, si recorremos los cultivos tradicionales en la actualidad, nosotros vemos que la palmera datilera aguanta con muy poca agua y es su sombra la que permite que debajo haya cultivos de cereales y de hortalizas y de frutas, aunque no en mucha cantidad, pero la realidad es esa, que tendríamos probablemente en cada hueco una palmera y debajo de esas palmeras se podría cultivar algún otro tipo de, pues no sé, de cereal o de leguminosa probablemente. Los habitantes de Almadam cuentan que sus antepasados cultivaban directamente sobre la arena y que la cosecha era posible. Nosotros decíamos, pero ¿cómo vamos a encontrar en la arena cultivos? Esta gente se ha vuelto loca. Pero es que nosotros resulta que lo hemos encontrado tallado en la roca. Es decir, el registro arqueológico no podía ofrecernos cultivos en la arena. Sin embargo, asombrosamente, el sistema de canalización, almacenamiento de agua que regaba esos cultivos ha quedado excavado en la roca y por eso nosotros lo podemos reconstruir incluso con esta reconstrucción como la que acaba de hacer, me acaba de mandar, por suerte, nuestro compañero hace muy poquitos días. Tampoco hemos encontrado un sistema tan bien trazado y tan bien organizado en la península de Omán hasta ahora. Yo lo que recuerdo es que todo esto es artificial, hecho en el año 1000. Es decir, en el año 1000 aquí había un palmeral porque artificialmente se transformó todo un paisaje para que haya un palmeral. Que ahora no lo hay, claro, es que ahora no hay agua. Pues ahora es una zona plana, horrible, horrible. Bueno, no tan horrible. El presente del proyecto, para acabar. El presente del proyecto pasa porque formamos parte del Centro Arqueológico de Embleja. En la región de Embleja se encuentra justo al norte de la de Almadam, es donde está nuestra casa, la Casa de la Misión, y donde se ha creado este centro de interpretación de toda la región, que incluye una sala solo dedicada a nuestro proyecto, es decir, todo el mundo que pasa por aquí puede ver en una sala todo nuestro trabajo, tremendamente bien, desde luego, presentado por la Dirección de Antigüedades. Y pasa por la última campaña de excavación que hemos hecho en el mes de marzo de este año, que lo que ha querido es continuar ese canal hacia su salida. Hacia lo contrario no podemos, porque tenemos la frontera, pero hacia allá podemos continuar y al final hemos encontrado muchos más recorques, muchos más canales y hemos encontrado de nuevo balsas realmente grandes para contener el agua. De nuevo, otra vez, lo vemos como antes, lajas, cerámica para contener el agua y también la propia masa rocosa colocada a ambos lados del canal para sujetarlo, para frenarlo, en el caso de que esté trayendo demasiado aporte de agua, que no se desmorone. Y, sobre todo, lo sorprendente han sido las balsas, porque hasta ahora nosotros teníamos balsas de 2 metros de ancho y este año hemos encontrado balsas de 7 metros de ancho, 7 por más de 30. Imagínense la cantidad de agua que voy a entrar ahí yo, no me lo puedo ni imaginar. Y por último, porque ya veo que ya es nuestro tiempo, no quiero estar mucho más aquí, estamos trabajando en una zona que nos parece que es el límite de la zona de cultivos, es decir, el sitio, el punto exacto en el que esa galería, que venía ya 200 metros a cielo abierto sin forma zigzag, el momento en el que empieza a derivar los canales, por tanto, el momento en el que empieza el cultivo en sí. Esto lo hemos encontrado el año pasado, fue una campaña complicadísima por la arena y la lluvia, fue muy complicada. Este año ha sido igual de complicada. Nos ha costado muchísimo trabajo trabajar aquí este año porque cuando no llovía caía arena como si lloviera y la verdad es que era muy difícil. Pero finalmente hemos rebajado en esta zona donde aparece esta masa blanquecina tan grande que parece como una especie de límite, que tendría además un tablón porque han quedado las huellas probablemente para pasar de un lado a otro. Y aquí hemos rebajado el falach, tiene 2 metros de profundidad, 50 centímetros de ancho. La base de los canales secundarios, uno de ellos está bloqueado, con lo cual ha habido una reorganización de toda esta zona. La base está a 1 metro de la superficie, lo que supone
una cantidad de agua limpia y corriente de más de 1 metro de altura pasando por aquí. Esto es que es mucha agua, de verdad, para un lugar que es frágil en cuanto hay un poquito de... en cuanto que no hay un poquito de agua, es muy complicado mantenerse aquí. Bueno, los habitantes de Almadán, entonces, por fin, sabemos que son pastores, cazadores, pero ahora clarísimo, agricultores que emplean la técnica del falach, y eso les permite sustentarse con todo esto que hay en la pantalla. Pero además, es decir, productos lácteos, lógicamente, carne, cordero, sabemos que zorro y gacela, porque aparecieron en el yacimiento, ahora sabemos que se pueden cultivar, pero además les gustan los moluscos, sobre todo los de manglar, porque hay muchísimos, Van hasta los manglares de la costa a por ellos. Y todo nuestro proyecto ha quedado centrado, como he dicho, quiero terminar, realmente en darnos cuenta de que este poblado se mantuvo porque se encontró agua, se levantó porque se encontró agua y se perdió porque se perdió el agua. Y lo vemos en todas las estructuras, toda la zona de cultivos, que he dicho que tenemos abiertos 1.200 metros, que todos los canales están repicados, reexcavados, y muchos de ellos no se ha terminado de reexcavar. Es decir, ¿qué vemos en todos los sectores del poblado? Que se reexcavó todo porque faltó el agua, y en la mayor parte de ellos es que cuando se encontró tan poca que tampoco les valió. Y entonces un tercer intento fue absolutamente imposible. Nosotros todo esto lo hemos hecho en todos estos años gracias a la Dirección General de Antigüedades de Sarria, sobre todo a su director, el doctor Sabah Yassin, y al doctor, al Mr. Aissa Abbas. Tengo que dar gracias al equipo Almadam, no solo a los arqueólogos, sino también a los que nos aguantan en el campo, como nuestros compañeros topógrafos que están ahí enfrente. Y, desde luego, lo que sí que quiero quedar claro es que nada hubiera sido posible sin la dirección del profesor Joaquín María Córdoba, que está en estas 4 imágenes dirigiendo la excavación en 4 momentos y en 4 sectores. Así que muchas gracias a él fundamentalmente y a todos por estar aquí. Muchas gracias, Carmen, por esta estupenda conferencia. Yo no me canso de oír nada. Es verdad, es que me encanta. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues estará a tiempo. Espera, no sé si... Espera. Que viene con el micrófono. El que viene con el micrófono, me parece, por si acaso. Todavía no lo hemos intentado, estamos tan enfrascados en otros puntos que todavía no hemos solucionado que no lo hemos visto. La verdad es que es una pena que no lo hayamos visto antes, porque hace aproximadamente 5 o 6 años en realidad no había frontera entre los dos países. Funcionaban un poco como el Consejo de Cooperación del Golfo y no había frontera y uno pasaba mal, tranquilamente, pasaba, volvía, iba, volvía. Pero hace cosa de 4 o 5 años, por razón que desconozco, sí que se ha montado una frontera y ahora sí que es complicado incluso pasar a darte una vuelta por la costa a la altura en la que nosotros trabajamos, que es complicado, hay que sacar un visado, es difícil. Entonces, como las relaciones se han enrarecido en general en todo el Golfo en los últimos años, pues ahora yo lo veo incluso difícil, no creo que podamos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno. Perdona. Yo me quería preguntar, al principio usted habló sobre que son las necrópolis de 3.000 años, que eran... ¿podría hablar algo sobre eso? Neil, ¿tú o yo? Yo que estoy aquí, ¿no? Bueno, tenemos... Bueno, es que en este corredor, es que así voy a llegar mucho más rápido. En este corredor que hay aquí,
nosotros tenemos restos desde el 125.000, ojo, antes de Cristo, hasta la era sasánida, hasta el siglo VI después de Cristo. Es decir, esto es un corredor, como he dicho, de unos 10-15 kilómetros que está, pero repleto de yacimientos arqueológicos de todos los periodos. La necrópolis más llamativa es la neolítica del 5000. Pero eso es una fosa colectiva, es decir, no hay una estructura realmente llamativa que uno lo vea y se queda así sorprendido, no, sino que es verdad, es una fosa colectiva con 500 enterramientos, 500 personas, 500 cuerpos que han dado una cronología del 5000, es neolítica. Después tenemos en el cuarto milenio una especie de hueco, no sabemos qué pasa ahí, y a partir del tercer milenio surgen efectivamente, tanto aquí en este corredor como en toda la península de Omán, y también en Omán y en Emiratos, una cultura que conocemos como la cultura An-Nar, que crea una cultura An-Nar. Es el nombre de una isla en Abu Dhabi. Traducido al español, la madre del fuego. Entonces, la isla de An-Nar, ahí fue donde se excavó por primera vez una necrópolis, que luego se ha encontrado ese tipo de tumbas en toda la península de Omán, que son realmente increíbles, son muy, muy, muy llamativas esas tumbas. Y, por cierto, aquí hay una, pero no he hablado de ella. Son muy grandes, son redondas, levantadas sobre un plinto. Aquí hay una. Eso es una tumba humana. Son muy grandes, colectivas, levantadas sobre un plinto, y en concreto esta, como es la más grande que hay en la península de Omán, lo que se ha hecho es crear este edificio alrededor de ella, de alguna manera para hacerla el centro de la visita. Es que la cultura de la península de Omán es para dar un curso de, ¿cómo se dice? Curso de doctorado. Entonces yo solamente he mencionado que como estos restos arqueológicos del tercer milenio y del segundo eran tan llamativos, se veían tanto, eran tan grandes, llamaban tanto la atención cuando la gente los veía, que se empezó a trabajar en ellos. Y se dejó un poco aparte la del Hierro, que no tenía unos restos funerarios muy importantes, que luego sí han aparecido, pero en ese momento no se veían. Claro, es que la mayor parte de este tipo de cosas las acabamos sabiendo por la estratificación en los ajuares funerarios, más que... Y nosotros no tenemos eso en este momento. Así que no vemos una estratificación social clara, no la vemos. Lo que sí que vemos es claramente una organización, porque levantar ese palmeral en mitad de un desierto con esa canalización de 1 kilómetro y pico, subterránea más de 500 metros, está claro que tiene que haber una organización, pero no podemos llegar más allá, de momento. Bueno, la cultura material en la Edad del Hierro en la península de Omán es la más unitaria, es decir, ciertamente prácticamente tenemos todos, por eso pudimos juntarnos, ir con nuestra cerámica, porque era todo igual. Es muy parecida en general. El resto de los poblados de los oasis del sur, otro poblado que hay en la costa, habrá en total documentados y bien estudiados unos 8 o 9 poblados del Hierro, y tenemos prácticamente todos el mismo tipo de cerámica muy parecida. O sea, la cultura material es muy parecida. No nos parece igual el tipo de vida, es decir, estos poblados lo que hacen es aprovechar lógicamente lo que les da la naturaleza. Los poblados del sur, en Alain, viven en un palmeral natural. Es decir, Alain es un palmeral natural. Naturalmente hay palmeras ahí porque el agua directamente lo permite. Entonces, la gente que se asentó en los oasis del sur podía tener un excedente agrícola y dedicarse a vivir fundamentalmente solo de la agricultura. En el caso de Almadam se necesita tener otros aportes porque solo la agricultura no daría suficiente. Es decir, lo que vemos es que hay estilos diferentes de vida. Hay poblados en las montañas, poblados cerca de las zonas de extracción de cobre, poblados en la costa que tienen otro tipo de vida. Vemos que el tipo de vida difiere, pero en cuanto a la economía, pero la cultura es muy parecida.
Hola. Parece una obra muy grande, es decir, no parece un terreno blando, parece una obra muy grande para una población pequeña, es decir, algo muy dilatado en el tiempo, pero hasta que consigues llevar el agua a destino, entre tanto, de algo tienes que vivir, o sea que no parece fácil. No, es que nosotros mismos a veces nos ponemos delante de la cantidad de terreno que hemos removido ya y pero esto es enorme, o sea, y a veces nos agobiamos, pero esto no se va a acabar nunca, ¿no? De verdad es mucho más grande de lo que parece y lo único que nosotros tenemos un problema para ver bien toda la topografía del poblado. Bueno, quiero decir, para ver bien el resto, dónde están el resto de las casas, que tiene que haber muchas más. Y es que cada vez hay más arena en la zona, cada vez hay más arena, más. Es decir, el paisaje de hoy difiere en hace 10 años muchísimo. Hace 10 años uno cogía un patrol, recorría la zona y iba como con un coche normal. Ahora tengo que pedir que venga un bulldozer a abrir un camino, porque ni siquiera el patrol me permite pasar por las dunas. Es decir, está cambiando mucho todo el sistema dunar, nos está tapando las estructuras que antes veíamos, lo que veías el año pasado que no lo ves. Y claro, o consigo una máquina que haga así y traiga toda la arena, o aquello es muy complicado. Entonces, el poblado tiene que ser mucho mayor, seguro, pero nos cuesta mucho trabajo encontrarlo. Por esto, porque se acumula la arena cada vez más. Y de manera además alarmante. Y es porque se ha vallado. Es porque se ha vallado. La valla no permite que circule la arena como antes. La que entra no sale. Sí, pero bueno, era por protegerlo. O sea, no era... ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias a todos y bueno, espero volverles a ver a todos. Desde que se me olvide. Bueno, sí, aplaudan, yo lo digo.